decirte es que me fascinó desde el primer momento. Porque además yo era cercano a la Maga Meneses, que estaba corrigiendo el original para ir a la imprenta. Ella corregía. ¿De cuál? Sobre Árboles y Madre. Perfecto. Y sobre Árboles y Madre estaba lista la página y volvía y le decía a Fernando Balcells, hay que hacerle, y en esa época hacerlo así, no era todo manual, era una joda y había que mandar a hacer. Entonces, y lo aguantaron mucho en sus solicitudes extremas de detalles tipográficos y gráficos en la edición. ¿Ah? Y lo seguíamos todos con una cierta impaciente impaciencia. Bueno, lo mismo que cuando levantaba la mano en estas instancias públicas, sí, digamos, ¿no? y tartamudeaba y metía una cosa pesada, ¿no? Entonces yo lo leí desde el comienzo así, fascinado por las escenas. Escena 1, escena 2, escena freudiana, obvio. Pero el tipo no leía a Freud, leía a Hermann, leía a los otros, leía a los heterodoxos ¿ves? Entonces siempre tuve el libro, lo perdí, después compré una edición nueva, que no entiendo por qué esa portada, ¿no? No me acuerdo. Una portada de una pintura, ponte tú, media impresionista, ¿no? ¿Qué editorial? No lo sé. Cuando en términos pictóricos lo que correspondía era el Cristo de Colmar. Ah, claro. Sí. Claro. Y lo primero que hice yo fue, después del primer confinamiento, lo primero que hice fue ir a Colmar a ver, no sé, el retablo de Grunewald. Mandaste unas fotos acá. Y lo fui a ver, ¿por qué? Porque por Marchand, o sea, porque yo sentía que tenía un deber cultual, de mi culto por el texto de Marchand, de ir a ver el retablo de Grunewald. Entonces, tu pregunta para mí no es problema, porque desde el comienzo me fascinó, me importó, y el mejor homenaje que le podía hacer era ir. Y había que ir. Había que ir. Sobre todo porque tú sabes los detalles ahí, que era un cuadro que había estado puesto en un hospital, y que el cuadro era ya un instrumento de sanación para unas enfermedades a la piel que había en la región. Ya, mejor, más todo, y bueno, y uno empieza. Pero claro, es que sí, curioso, capaz que por qué surgió lo de Marchand. Estamos hablando, no es tan raro, estamos hablando de Hofbauer. De Hofbauer, claro. Del Departamento de Estudio Humanístico. Sí. Y Hofbauer es del 67, en Seix Barral. O sea, pleno boom. Pleno boom, claro. ¿Y cuál fue la recepción de eso acá en Chile? Mira, yo lo ignoro porque yo estaba muy chico. Recuerdo esa crónica de la revista Arcilla, anunciando este nuevo libro, pero no creo que haya tenido mayor repercusión. No recuerdo haber visto nunca a Guzmán entrevistado en la televisión, nada por el estilo. Nunca. Circunstancias sí, me acuerdo de fines de los 60, haber visto a Droguet, a la Fulcada. Por cierto, Droguet, estaba pensando justamente en Droguet, ¿ves? Droguet mucho más, en Árbol de Letras. Sí, claro que sí, claro. Tenía mucho más presencia. No, y total. tenía como seguidores también, gente, grupos de cultuales, como tú dices. Exacto, pero no así Guzmán. Guzmán era respetado como académico. Claro. Pero a ese yo lo vine a ver después, respetado como académico. Departamento de Estudio Humanístico, entonces, en narrativa, ¿ves?
¿Tú tuviste algún vínculo de alguna especie con el departamento de estudio humanístico? Ningún. Sí, fui alumno. Brevemente, ¿no? Brevemente, porque fui alumno y fui a los cursos. ¿Qué había que hacer en ese momento? Imagínate. Abril del 74, marzo del 74. Antes de irte. Claro, fui al Instituto de Estudio Humanístico, al Departamento de Estudio Humanístico. Y ahí, ¿con quién me encontré? Con Carlos Flores del Pino. Alumno. Estaba la Soledad, no me acuerdo. Bianchi. Sí. La llamé a todo, pero no me vieron en Mateo. Pero yo estuve abril, mayo y partí en junio. Asistí a clase y fui humillado por Allende por no saber latín. Fue divertido. Fui retado por Luis Eduardo Rivera. Porque todo el curso, porque nadie se atrevía a decir algo y él nos hacía una pregunta que todos sabíamos, de hecho, pero no nos atrevimos a hablar. Y era sobre, en el principio fue el verbo, y el verbo se hizo carne. Y nos retó tanto que yo dije, es desmesurado, o sea, es desproporcionado a la rabia de este señor, porque hemos olvidado o porque no hemos querido decir el verso, o sea, los primeros... había una sobreactuación. Una sobreactuación que me pareció... y le perdí completamente el respeto por insolente. Y era un gran filósofo y todo, pero esa manera... Entonces dije, estos tipos se la están cobrando con nosotros lo que padecieron bajo el régimen anterior. No eran precisamente izquierdistas. Claro que no. Y como izquierdistas eran muy heterodoxos, estaban muy fuera del asunto también, ¿ves? De hecho fue en cierto modo una especie de área protegida. Para ciertas personas Para ciertas personas. Sí, claro. Pero entonces yo fui alumno y fui al comienzo del seminario del Patricio Marchán. Y él, lo primero que le escucho hablar es mandar a la basura la primera traducción de las obras de Lacan en la editorial Siglo XXI. Entonces él dice, no, la primera traducción es, y nos empieza a explicar y trabaja sobre los textos. El tipo trabaja sobre los textos, el único tipo que yo veo que trabaja sobre los textos. Francés. Yo después llegué y todo el mundo hacía eso, no era ninguna novedad. El tipo trabaja sobre los textos, por lección. Alcancé a asistir a esas sesiones y de repente viajé. Nunca más fui a clase, claro. Entonces perdí el año, claro, pero yo sabía qué es lo que se cocinaba ahí y fui. Temo que cuando llegué el 79 y me mostraron la manuscrito del 75, algo no me resultaba lejano. Claro. No me resultaba lejano y ya. Hoy día pensaba, por ejemplo, en la noción de Descartes. Yo decía Descartes, cosas que en ese momento parecían como una gran innovación, que hoy día me parecen de una ramplonería editorial, la misma mitología de Ronald Kay sobre el Descartes, los Descartes de Nicanor Parra. Me parece poco serio, porque uno inventa los Descartes de su conveniencia. Descartes escogidos. Claro. ¿Y los Descartes de qué? ¿Del libro o Descartes de obra? No hay Descartes de obra. ¿De qué habla? Habla del aparato editorial. Los que fueron descartados. Pero también hay una fetichización fetichización de la ruina poética encontrada. Pero que no es la ruina de cualquier persona, porque... Pero lo que encuentro son textos. ¿Ves? Supuestamente los textos que el otro descartó. ¿Descartó de qué?
de una que edición. no tuvieron rango para ser publicados. ¿No? Qué peligroso eso, porque ¿cuándo tiene algo rango para ser publicado? ¿En relación a qué? ¿A qué estructura? ¿A qué estructura de visibilidad editorial? Si uno sabe lo que es un libro también. Bueno, hay una modalidad editorial que es la que llaman documenta, son cosas que va atrás, ¿no? Va atrás de claro. ciertos libros, que tiene esta fetiche, digamos, ¿no? Las cosas no consideradas inicialmente. Exacto, no considerada inicialmente, pero a eso lo llamamos descarte. El asunto es que el descarte se conecta demasiado bien con aquello que yo recupero. Oye, esto que fue desestimado. Esto no lo descartes, sino que guardémoslo. Claro, entonces en el fondo nunca es un descarte. En el fondo es, exacto, es una retención. Una retención. Una retención. Hay un buen título. Y un buen título y mucho más, o sea, y tiene que ver con una afiliación freudiana. Claro, mucho más fiel al mecanismo. De represión, Sí. es decir, reprimo Claro. la visibilidad, pero no la descarto. Es indescartable. Exacto. Ya. Una cosa así. Bueno, todo esto. Y tengo una edición muy fetiche, que es muy bonita en verdad, de La Tierra Baldía de Eliot, en facsimilar con las correcciones de Pound. Entonces es la versión que Eliot no consideró finalmente, ¿no? O sea, están todas las versiones metidas en un libro y se ve con las páginas grandes, escrita a máquina, con la letra Pound y todo lo que tarrejó. Y tiene un efecto como visual, uno se queda ahí con el fetiche, digamos, ¿no? Pero en verdad, no sé, sacar conclusiones de eso no se podría. Se podría. Se podría hacer un sistema ahí de interpretación, o de qué sé yo, de análisis, ¿no? Mapa, sustrato, Sí. que es un poco lo que hace Kai con el quebrantahueso. Él inventa el quebrantahueso. El quebrantahueso es un ni siquiera iba a decir un artefacto. No, claro. ¿Y qué pasa con los artefactos de Parra? Es una pregunta compleja, porque pasa por una estética que es la de Tejeda. Sí. Que tiene algo, remanentes de Art Nouveau, de Revista Pablo. Sí, pero el artefacto ahí, cuando uno dice el arte, si yo me someto a todos los imponderables, no, a las exigencias actuales teóricas de la teoría del artefacto y del aparato vinculado a la historia de las técnicas, no tiene que ver con eso, ¿ves? Entonces, cuando piensa la palabra artefacto en esa coyuntura, no es la misma que estamos usando nosotros para historia de las técnicas. No. Artefacto es casi un juego de palabras, mucho más vinculado al quebrantahueso y a los juegos surrealistizantes. Ready-made, como un hecho de arte. A un hecho de arte, pero no es ellos no lo asumen como ready-made. No. En ningún momento. Más surrealista. Sí. Más surrealista. Es Ronald quien le da carácter de ready-made al quebrantahueso, pero lo fuerza. Ya, eso es una cosa. Pero cuando hablamos de artefactos, la edición de Tejeda, creo que lo que Tejeda hace, el autor real de eso es Tejeda, porque toma los poemas de Parra y los convierte a un formato, los pasa a un formato. Eso Parra no lo pensó. Entonces es Tejeda el que arma la artefactualidad de esa edición. Sí. Y entonces sí, en Tejeda funciona artefacto porque es un diseñador en ese momento. Él pasa por Bellas Artes, pero trabaja como diseñador. Y tiene él no es teórico y siempre se jactó de eso. Dice, no, yo resuelvo problemas. Entonces cuando arma la cajita y en el fondo arma una gran obra de diseño en un momento en que eso es posible, porque acuérdate que existe 8 libros de un tipo muy particular y que escribe un libro que se llama Dada y el surrealismo. ¿Quién es? Que es profesor de diseño y arquitectura en la Universidad de Chile. Espérate. Ya lo recordaremos. A ver, yo escuché a Alberto Pérez hablar sobre el Dada. A ver. ¿Ríos? No.
ubicas arriba el diseño. Totalmente, no. Este tipo lo escribió en el año 67-68, o sea, fue el primer libro y el primer libro objeto en Chile. Y es contemporáneo de anterior a Tejeda. Claro. Entonces, no es casual que en Chile haya algo así. ¿De arquitectura o de diseño? Porque de arquitectura y diseño. Ya, no sé si te acuerdas de Fernán Mesa. Exactamente, de él hablo. Ya. Él es. Y él hace un artefacto. Él hace un artefacto raro. Un libro rarísimo. Eso hay que considerarlo en el contexto gráfico de... Entonces, esta revista Paula, como situación gráfica nueva, está Fernán, está Tejeda haciéndola. ¿Ves? Los artefactos son de la... ¿Lo sacó la Católica del Paraíso? No lo sé, creo. La editorial, ¿no? Puede ser. Yo lo tengo asociado en la memoria propia, digamos, en la memoria biográfica, con el bestiario del Reino de Chile de Lucas, por una cosa de... Exacto, también está eso, pero también, ¿me entiendes? Sí. Hay algo, un parentesco entre, siendo los orígenes muy distintos, ¿no? Sí. Pero había algo que era nuevo en ese momento, o quizás, a ver, yo era muy chico, pero lo pispaba como algo propio de los tiempos, esas confluencias gráficas, sí, que no eran lo que uno había visto en los medios masivos de los años 60, tenían otra forma de distribuir las ilustraciones, ¿cachai? Estas cosas más libres, en cierto modo, porque, no sé, los dibujos de Lucas eran muy raros. Y las clasificaciones partían de un registro lingüístico, ¿no? De habla. Sí. Entonces era un fenómeno extraño, que se hiciera con formas de hablar. Pero de ahí saca Ditborn el Cóndor Cueca, y de ahí saca eso. Eso es previsible, te fijas que... Trabajo con los sintagmas. Exacto, o sea, todo eso está en el aire. Está en el aire. Está en el aire hasta el 76. Que son de hecho, Juan Luis Martínez, él iba a sacar la nueva novela en la Universidad Católica de Valparaíso, y le pusieron, la única condición que le pusieron era que la portada tenía que ser de Lucas, y él se negó. O sea, dijo, la portada es parte de la estructura del libro, no se la puede pasar. Entonces, Lucas de nuevo, ¿cachai? Lucas era el crédito, pero era como Oski, ¿no? Me asociaba, pero un Oski criollizado y claro, surrealistizado. Pasaba por ahí también, sí, claro. Al peo, ¿ya? Está bien, pero todo eso estaba en el aire, ¿ves? Entonces, si uno pone así, Lucas me parece tremendamente reaccionario desde el punto de vista narrativo visual en relación a la experimentabilidad de Fernán Mesa. Claro. Sí, no tenía nada con nada experimental Lucas. No obstante, el bestiario ese se puede seguir viendo ahora, digamos, funciona todavía. Funciona. ¿Y por qué funciona? ¿No es próximo a la edición de El Obsceno Pájaro de la Noche? Hay ahí una aproximación también fascinada a la imbunchización en la cultura chilena. Claro. Y por lo tanto a la apreciación del monstruo. Acá, no nos resulta repelente. Acá es la cosa de la animalización, ¿verdad? Claro. Y que es un tema que ha persistido. Si tú lo ves ponte tú, unos españoles que tienen un programa en YouTube, ¿ya? Que reaccionan a cuestiones chilenas, no sé por qué. Y uno de estos temas es los animales en el habla de los chilenos. Y ese Benny, el italiano, que hace una especie de stand-up, sí, que dice garabato y habla en italiano. Sí. Uno de sus tópicos es esta cuestión de los animales. Incluso hace unos relatos muy absurdos, concentrando todos los animales del habla en una historia. O sea, es muy gracioso. Eso está, sí, tiene un correspondiente, sí. Pero eso permite, ponte tú, que
que es mi última idea sobre el trabajo de Lepe, que en el fondo Lepe pertenece a ese bestiario, pero de acumulación rauschenbergiana antes de la letra, y que su trabajo es eminentemente surrealista o surrealistizante, y que depende del léxico crítico aplicado o aplicable al objeto. Tú puedes sacar textos de otro carácter, digamos, que no corresponden a la estética de un texto literario surrealista francés del año 65, ¿ves? Entonces finalmente Lepe sería de una época anterior, al cual se le ha aplicado una matriz semiótica posterior. Ahora, hay una cosa interesante también en este caso. Estaba pensando que Lepe pasa, esto lo estoy diciendo más o menos al tuntún, porque no creo haber visto las cosas, pero sí que hacían algunas exposiciones con Juan Luis Martínez en Viña o Valparaíso al comienzo de los 70, y que eran objetos más bien dadaístas, digamos. Sí. Hay una cosa dadaísta en Juan Luis, y eso lo explica muy bien Hugo Rivera cuando dice: fuimos juntos a Santiago a ver la exposición Dada y el surrealismo. Ya. Fíjate que Lira conocía a Juan Luis lo conoció antes que yo, y volvía a esa Villa Alemana, pasaba a mi casa y me contaba cosas. Entonces me contó que tenía objetos muy extraños en su casa, formas de zapatos, cosas más, y él tenía a su vez una cierta colección de objetos peculiares. Y en mi casa, que era una casa que estaba ahí inmóvil desde hace mucho tiempo, principio del siglo XX, había mucha cosa, y además mi abuela hacía máscaras de yeso, una serie, había muchas cosas raras. Entonces le propuso a Martínez hacer una exposición dadaísta, Rodrigo Lira, y Martínez le dijo, con los tres, digamos, con las cosas de los tres lugares, y Martínez le dijo que no, que ya para él eso estaba clausurado. Claro. Ahora lo interesante, fíjate, de ese rasgo, el sesgo surrealista. Uno podría pensar que Lucas corresponde a un tipo, digamos, a un modo convencional de entender el arte, básicamente, ¿no? Uno lo puede ver en sus pinturas, que eran los dibujos, de un costumbrista. Sí. A mí me gusta mucho, pero entiendo ese sesgo, o sea, su convencionalismo, pero que está inficionado por el surrealismo. Estamos en el 70 y tanto, 40 años antes, el surrealismo era considerado por personajes equivalentes a Lucas, era considerado una patraña, ¿no? A pesar de había gente que tenía una especie de surrealismo innato, como Jorge Delano Coque, ¿no? Que le resultaban surrealistamente las cosas, ¿no? Y ahí hay un episodio que cuenta Pedro Siena, el actor y poeta, que por reírse de unos fans del surrealismo que estaban en su casa, les dijo: espérenme un minuto. Se cambió de pieza y escribió lo primero que se le pasaba por la cabeza, y luego volvió a la reunión y dijo que le iba a leer un poema surrealista, y todos quedaron muy encantados con ese poema surrealista, y él les dijo: es una weá que acabo de escribir, una tontera. Sin embargo, esto lo cuenta en sus memorias, dice que con el tiempo, con los años, se da cuenta de que muchas de las cosas importantes que le pasaban estaban cifradas en ese texto que hizo en 5 minutos. Pero claro, estaban cifradas en ese texto. Lo que pasa es que hoy día difícilmente se cifra en unos textos el destino de uno. ¿Te fijas? Uno no sabemos. No sabemos, pero hay como una resistencia. Si no, pasaríamos a ser unos viejos babosos. ¿Cómo estos tipos están? ¿Ves? Entonces, el otro día yo estaba hablando de la exposición y fue gente muy importante, y yo dije, al final, yo podría decir que esta exposición no es más que un arrebato autobiográfico para el cual hice mucho esfuerzo en encubrirlo,
y convertirlo en algo erudito. Pero la verdad es que esto, de lo único que hablo, y estaba mi hermana adelante, de lo único que hablo era de las únicas 2 láminas de arte que había colgadas en mi casa, ¿te acuerdas? En el living. Quinchamalí. Sí, que era la cuestión de Quinchamalí y la otra la balsa, de Escame. ¿Y por qué? Porque mi padre las había comprado en el medio de intelectuales comunistas y arquitectos que había en Concepción, que seguramente se encargaban de vender las cosas de Escames porque Escames así financiaba sus viajes también. ¿Ves? Entonces yo dije, pero si esto tiene que ver con mi escena originaria nomás, penquista, ¿ves? Entre Quinchamalí y el río Biobío. Ahí está. Entonces sí, ahí estaba mi destino, cifrado. Y creo... No, o sea, de repente esas cosas son así, como... Es que están cifradas. De hecho, incidió en tu destino, un escollo claro, marca el rumbo, digamos, ¿no? Pero tú no piensas que el modo como abordas ciertos incidentes de tu observación no están cifrados en los pájaros, las ramas, te vas por las ramas. O sea, cuando yo leí por las ramas dije... este prefacio ubica cuando uno dice, pero este es el prefacio que yo hubiese querido que escribiesen sobre mí, sobre mi escritura. Claro, efectivamente. Tú dices, esto es. ¿Y tú sabes de dónde apareció eso? De una evaluación de una alumna negativa en la universidad, que dijo: este gallo se va por las ramas. Y me quedé pensando y dije, genial. ¿y por qué las ramas son peores que el tronco? ¿Por qué tendría que irme? Está exigiendo que una cosa troncal. ¿Cachai? Y las ramas están vinculadas a la digresión al ensayo, a Montaigne y todo el cuento. Bueno, entonces, pero ahí está cifrado. Sí. Y en las ramas se paran los cuervos. Acá. Y en las ramas se paran los cuervos. Cosas, pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas en las ramas. Por las ramas. Entonces, por las ramas al final vamos abordando nuestro destino en la escritura. ¿Será un destino? Porque parece como una cuestión prefijada, así como que ya estaba escrito. Es que uno nunca alcanza a tener todos los antecedentes de aquello que está escrito, ¿no? Puede que esté escrito, pero oculto también, deshilachado. Pero eso, deshilachado, exacto. La otra vez vi un video de un científico joven que le preguntaba a varios científicos cómo los árboles llevaban el agua para arriba. Y era algo muy difícil de explicar, porque el agua, por el peso del agua. ¿Cómo? O sea, hay que hacer mucha fuerza para subir esa cantidad de agua y distribuirla por todos lados. Y nadie sabía, ¿verdad? Y todos suponían que era por una especie de osmosis, ¿cachai? Por adherencia. Me parece que no. Hay un proceso químico, que el agua va pasando por varios estados, incluso vaporización, para poder ir alcanzando el... Claro, porque ¿cómo conectan los fragmentos de un libro? Cuando tú hablas de las hilachas, ¿ya? Entonces en el fondo no es lejano a las ramas, porque las hilachas para mí son todos aquellos elementos que dejo colgando en un fragmento determinado para poder amarrarlo a otras hilachas. Entonces siempre un texto es deshilachado. Tiene que ser deshilachado. Si bien todas las metáforas que usamos sobre la costura, pero es para hablar de textos cerrados o de prendas cerradas. Y los fragmentos que se van por las ramas tienen que tener esas hilachas, porque si no, nada se conecta a ellos. Por último, podrían ser hasta unas especies de filamentos, medio orgánicos, filamentos que absorben y que recogen cosas y que se conectan con otros organismos que tienen al mismo tiempo filamentos.
como los cochayuyos, no sé cuánto están flotando y terminan en una especie de filamento. Una hueá del que uno no sabe muy bien dónde empiezan y terminan. ¿Qué están haciendo ahí? Ah, sí. Como... Claro, lo que pasa es que el cochayuyo hay más troncales, menos troncales. Pero tiene túbulos por ahí. Tiene y se expande de 8 modos. Exacto. Los fragmentos son así porque son todos fragmentos con diversos con estratos de diversa consistencia. Exacto, claro. Claro, que es lo que acabo de hacer con el libro grabado hecho en Chile. El libro son fragmentos armados, juntando, presionando, comprimiendo estratos de distinta consistencia. Sí. Esa cuestión iba en paralelo a la escritura de la novela grande, que le llaman. Yo creo que sería la oportunidad de hacer una aclaración bibliográfica. La novela grande, la novela del grabado, el libro, son cosas distintas. Cuando digo el libro, en el fondo la novela, el grabado en Chile, que se llama Grabado en Chile, es un libro que es la continuación de la novela chilena del grabado, que es otro libro del 95, tienen una sola. En cambio, la novela grande es la novela. En la novela, de acuerdo a mis pretensiones de inscripción en el campo literario. Entonces tengo que escribir una novela. Y se llama novela grande por un chiste, para decirlo entre nosotros, porque el título lo detesto, pero el título se adecúa al proyecto inicial, que se llama Informe de Avance. Y voy a mantener el título, aunque lo detesto. ¿Informe de avance o no? Informe de avance. Ya. Entonces entre nosotros digo, no, la novela grande, es porque salió un libro en Francia que habla grande, en la familia grande, es sobre otro tema, pero la familia grande, entre comillas, es sobre el incesto en la clase política francesa. La casa grande también. La casa grande, claro. Y la mujer escribe y dice la familia grande, la casa grande. Entonces esta es la novela grande en relación a la novela chica en que quedó convertido, grabado, hecho en Chile, el libro. ¿Ves? Esa sería la novela chica. Entonces al lado está la novela grande. Y la novela grande está hecha como con todos estos filamentos. Es una novela de filamentos. Sí, una novela de filamentos. De eso te envié algo, pero que es ilegible. La manera de hablar de eso, por ejemplo, ahora es como editarlo oralmente, como para dar fe de su existencia. Hoy yo te cuento y tú sabes que existe. Por lo tanto, aquí hay una especie de acto de probatorio. Existe una novela que se llama Informe de Avance. Y el origen es que trabajando en el 21 con Fernanda Pizarro, que es la especialista en escribir proyectos que eso es una ¿Proyectos postulables? Postulables. Un idioma. Es un idioma. No, ella es la reina de los proyectos postulables. Entonces, entre los muchos proyectos que presentamos, en una de esas dije yo, ¿por qué no presento el proyecto al fondo del libro? Puesto que siempre he sostenido que todos mis textos son novelas haciéndose, novelas que no son novelas, y que obedecen a un tipo de cliché literario del cual todos nos reímos y en el cual nos alimentamos. Ya. Entonces le dije, voy a presentar. Y le empiezo a presentar los temas y me dice, pero esto no es concursable. O sea que ella me pone me dice, no, esto te lo va, no, esto no. Ahora, ese criterio de lo concursable va cambiando rápidamente. No es el mismo el concurso del año pasado que ahora, por sí. No, siempre el mismo, porque tienes... Ahora hay que hablar de territorios. No, esos son los temas. Acá, primero que eso, antes de eso está la censura del corrector
de admisibilidad. Entonces, ¿es admisible o no es admisible? Entonces, sí, claro. la Fernanda me dice, no va a ser admitido porque no es admisible. ¿Qué categoría es esa? Genial. Entonces nos reímos mucho y dijimos, bueno, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Y lo guardamos porque ya habíamos, o sea, tampoco era una cosa sobre la cual nos íbamos a cortar las venas. Pero yo ya había escrito, como había leído las bases, dije, escribo a 30 páginas que demuestran que usted está haciendo una novela y que se la puede, que en fin. Yo dije, ¿cómo? Y además, con seudónimo, todo eso falso, todo eso que es falso, todo eso. Y además hay un comité asesor y un comité electoral. Hay varios. Unos que ponen punto. Pero primero, bueno, tienes que cumplir con las condiciones de admisibilidad. No, y ella me dice, no pretenda, no. Y no lo hice. Entonces nos reímos y en un acto así de autorreparación falsa, yo le digo, ya, pues Fernandito, pero mira, hoy día tengo 30 páginas, en diciembre va a tener 100, ya, no importa, y seguiré, ya, y listo, y fue lo que hice. Porque en ese mismo momento, un periodista joven, muy joven, amigo mío, el Juan Carlos Ramírez, me dijo, desmesurado también, me dice, voy a montar una editorial y quiero que mi primer libro publicado sea una novela tuya. Yo dije, si la estoy haciendo, ya me dijo, listo. Y empecé a discutir primero con él la novela y él me hacía preguntas Entonces, en diciembre del 18 tenía 100 páginas y me fui con eso. Y ese fue como mi decisión de hacerla, de frentón. Y era, entonces siempre fue, por un lado eso, y luego me detuve para poder hacer el libro de grabado. Y siempre me he acordado, es como cuando José Donoso tiene la sequía en el Obsceno Pájaro de la Noche, se detiene y para salir de la sequía escribe El Hogar Sin Límite. Entonces, en mi pretensión infinita, digo, la novela grande es El Obsceno Pájaro de la Noche, el libro grabado es El Lugar Sin Límite. El Lugar Sin Límite, ¿ves? Ya, es así como lo vuelvo. Y terminé el libro y vuelvo entonces ahora a la novela grande, ¿ves? Que se llama Informe de avance. Informe de avance. ¿Por qué? Porque lo que te solicita al fondo es un informe de avance. Entonces empiezo a escribir sobre la imposibilidad de hacer un informe de avance. Informe inadmisible. Claro, y el informe que es imposible. Y le empiezo a contar cómo yo haría la novela en condicional. Y ahí se empieza a armar. ¿Cómo voy a armar una novela para presentar al Consejo del Libro con todas las prevenciones que en el año sobre... No sé si te acuerdas que Lira hacía algo equivalente con las cosas de otra época, que verdad estaba en otra esfera, como a buscar trabajo. Entonces, con el currículum que le exigían, hizo un texto literario realmente, excediendo todas las verosimilitudes del currículum, inadmisible, digamos. Lo hizo deliberadamente así. Luego tiene otro texto que también para un concurso que le pide una pequeña biografía del autor. Dice, no agrego mi biografía, pues sería una novela, entre paréntesis, en preparación. Empieza a explicar qué es la preterición, eso es, de explicar por qué no se está haciendo lo que se está haciendo, por qué no se hace lo que se está haciendo, ¿no? ¿Por qué no puedo escribir este texto? Y el texto está claro. Entonces él hace eso con la biografía y con otras, hay otros formatos de texto solicitados por la burocracia que los aprovecha para lo mismo. No, se me olvidó. Sí, es que es eso. Informe de avance es como demostrar la admisibilidad de eso que es inadmisible, ensayando todos los clichés que conducen a la literatura concursable. Exacto, sí, se entiende perfectamente. Entonces yo decía, tendría que
habría tipos de personajes, habría que. Todo es incondicional, muy determinado por una cosa que es como esas claves del destino. Para mí, yo escuché una vez una lectura que hizo Marguerite Duras con Gérard Depardieu sobre El camión. Bueno, una lectura. La obra de Marguerite Duras, y lo que me fascinaba era como la soltura con que Depardieu tomaba el libro y decía: y ahora un camión, y llenaba todo, habría un camión, y el camión iba y detenía y subía una mujer, pero todo partía: habría un camión, sí, habría un camión. Entonces ella explica, y se ponen, en verdad, ella explica el guión, porque ella lo escribe como guión cinematográfico. ¿Eso dónde fue? En Francia, en el año, no sé, 77. Qué bonito. Entonces todo, y lo compré. Entonces dije: lo camión. Habría un camión. Entonces digo: habría una novela, habría unos personajes, habría 4 personajes. Entonces en esos personajes tendría que haber, como dice Kundera, personajes inventados y personajes no inventados. Estúpido. Entonces me voy por esas clasificaciones estúpidas también. Personaje inventado, personaje no inventado. Y los personajes no inventados son chilenos y muy significativos, y su sola mención ya es significante. Está el personaje Enrique Correa. Yo no puedo cambiarle el nombre. O sea, Enrique Correa es un significante político por sí mismo. Claro. O Tomás Mulián o Manuel Antonio Garretón. Entonces son los no inventados. Son personajes de la novela. Porque Mulián, Garretón escriben la novela chilena de la dictadura. Sí. O sea, la novela no está donde se supone que está en los escritores. Ellos son los logotetas, ellos inventan un lenguaje. Cuando Basta habla de Saint-Fourier Loyola, mi risa es Mulián, Garretón, logotetas, inventan una lengua. Dime una cosa, pero que me interesa un problema que pasa ahí. ¿Por qué hay muchos escritores, hay 500 escritores por más como 560 por Boris? De la literatura, la historia de la literatura inglesa de Mario Praz de la Edad Media para acá no tiene 500 escritores, bastante menos. Pero quiero decir, habiendo tantos y tantos empeños, porque esa zona, la de la dictadura, ha quedado como una especie ha quedado con un bloqueo como narrativo, ¿no? Hay algo inenarrable. Esa cosa usemos el léxico filosófico, lo inenarrable como claro, inenarrable. Porque es hambre, irrepresentable. A ver, hay hilachas también, fragmentos. Yo te diría hay un cuento de Fuguetti, o sea, Pelando Rocío, que es muy lindo, realmente es una gran cosa, porque es a través la modalidad narrativa que se usa es la del pelambre, lo que es muy absolutamente propio también. Uno reconoce inmediatamente ese tono, esos elementos y su articulación. Entonces, a través de eso, pelando a una mujer, descuerándola, otras niñas, revelando sus propios sociolectos, sus propios tics lingüísticos, y por lo tanto quedando ubicadas en cierto sector de la sociedad, empiezan a hablar de otros, porque esta niña, la pelada, era alguien que se desvinculó del mundo original y se fue como al lugares raros, a vivir cerca del cementerio, con gente como de izquierda, curado, buenos palpitos, no sé, otro. Entonces, muy bonito porque es una cosa que sucede como en los trasfondos. Y ahí está absolutamente los fines de los 70, comienzos de los 80, en cosas que se dicen. Uno reconoce la cuestión del dólar, la gente los empresarios que se tuvieron que esconder cuando sube el dólar, ¿te acuerdas? Y la crisis del 82, ¿no? Exacto. Todo está, pero al fondo, porque no le dan mucho dramatismo, están hablando de cosas nada más. Ahí habría una especie de incursión. Cuando yo leía a Fuguetti y lo conocí, a mí me pareció que él escribía como un flipper.
como un flipper de el juego, un flipper. Para donde rebotara, ¿no? Para ir vendiendo luz. Mucho rebote, exacto, mucho rebote. Y creo que él era muy mediático en su estructura. Entonces pasó del flipper al videojuego. Me pareció como que su narrativa era eléctrica. Sí. En el único caso que... Sí, porque también había un interés en Alberto de inscribirse en algo que no fuera el llanto de vino tinto. Exacto, claro. Había una aversión, una fobia hacia esa cuestión. Sí, pero esas conexiones se las permitía el espacio, por ejemplo, publicitario. Totalmente. Claro. Que en términos como sinónimo de superficial. Era una adhesión a lo superficial deliberada. Voluntaria, sí. Y tú ves en Alecán, es lo mismo, que hay una dedicadas menciones a boliches, innovaciones tecnológicas, cosas de moda. El tipo está siempre repasando el estilo de vida que tiene. Que viene el golf, un departamento tal de inversión. El éxito. Claro. En esta novela de informe de avance, claro, es similar el problema y está situado también entre la estética de la comunidad Castillo como arquitectura progre y de profesional progre, ONGista, y otras estéticas. Pero esa estética es correspondiente con la escritura que se hace en Flaxo. Entonces, Flaxo como un significante literario magnífico, ¿ves? La noción de informe, la noción de rapport, la noción de paper, la noción de... y ellos se van haciendo cargo de la narración del social, que está como el boj de la dictadura. El hop o el boj, porque es hop boj. Es el boj. Bob hop. Y boj es un árbol, además. Claro, el boj. Volvemos a los árboles, pero y el boj es un árbol enano, ¿no? Exacto. Y yo te decía que la narrativa de este tipo es enana, es desgraciada, es desastrosa. Y lo digo como una virtud, es decir, o sea, me ha complicado leer esa novela porque le tenía bronca a leerla y le tenía bronca al tipo, y no teniendo por qué, pero algo y no puedo. Y debo admitir que es una novela muy extraña, digna de haber sido escrita en ese forzamiento, ¿te fijas? Entonces, bueno, son las cosas enigmáticas las que en fin. Quizás había un forzamiento por exceso de expectativa, porque para cualquier escritor de ese momento, narrador, tener la posibilidad como de meterse al boom, aunque es como la tentación de San Antonio. Claro. O sea, como... Yo no sé qué diría Mauricio Guaqués sobre eso en ese momento, cómo analizaría la escena literaria chilena para boom, sí. Porque nunca estuvimos ahí. No, pero Marín también podría haber dicho algo. Estaba en esa época, sapeábamos más que escribir, estaba como observando. Ahora te iba a decir algo. Lo que hablábamos de este espacio sitiado, no me acuerdo qué palabra usaste, histórico, digamos, ¿no? La época de la dictadura en razón a la narrativa. Y aquí la gran novela o el informe de avance no ocuparía ese lugar. ¿O está desfasada históricamente? Está desfasada. Claro, porque en el fondo habla de... Habla delante. Ya. Habla delante y habla de delante es antes. O sea, delante ante UP. O sea, igual sigue vacío el paso. Exacto. Es el ante UP, porque el ante UP es el que determina todo. Y lo fascinante de Hop Bog es que, y del lugar donde van a morir los elefantes, para mí es la figura del becario. El becario fracasado en una universidad americana que describe Jorge Guzmán de manera muy elíptica, muy, por eso te digo, muy inquietante. Yo esperaba encontrarme con algo
más sociológico literario. Y no, me mató. No, mucho más complejo. No, también. ¿Ah? Pero es la figura del becario. Y yo me ocupo en mis personajes inventados, en los becarios chilenos que fueron enviados a Francia en premio a sus servicios prestados en el movimiento estudiantil, porque una beca es siempre un premio. Y esos son... ¿Movimiento estudiantil de cuándo? De 1965, 66. Perfecto. Exacto. ¿Ves? O sea, la Unión de Federaciones Universitarias, en fin, era una estructura burocrática que era tan importante y decisiva como ser poeta en Chile, dirigente estudiantil de la FECH, y luego de la UFUCH, Unión de Federaciones Universitarias de Chile, una cosa, y eran unas siglas flotantes y todo. Entonces todos estos demócratas cristianos brillantes, ascendentes, todos terminan de becados. Pero la beca en Europa es una beca de ascendente triunfante que llega para tener que regresar a hacer la revolución. En cambio el otro es un becario de mierda, que caga. Pero está en Estados Unidos. Estados Unidos. La conexión boliviana no la entiendo bien, pero bueno, es el otro libro, ¿no? Yo creo que la conexión boliviana es como el Hop-Bog del espejo, que ser industrial en Bolivia es hacer becario en Estados Unidos. Ya, perfecto. Por un lado, que me parece magistral. O sea, y el tipo, ¿qué es lo que hace? Busca oro, están en una minera, con procedimientos, todo es penca, todo está mal hecho. Son ingenieros de afuera que van a hacerse la América ahí al lado, a Bolivia nomás, po. El otro, para hacerse la América, tiene que ir a América, efectivamente, y soportar a la vieja del departamento, que lo va a perseguir porque le cayó mal, porque las tranzas académicas vienen, lo que todos sabemos. Entonces, para mí la figura del becario es una figura significante, porque es el Hermes, es el mensajero de los astros. Él traslada la teoría nueva y la trae. Entonces es una novela de la transferencia. Ahora el personaje, entre estos personajes inventados y no inventados, hay alguno que le podríamos llamar protagónico. O sea, foco. Sí, foco. El protagónico es el mensajero. Ya. Es un tipo que viene después de la generación de becarios triunfantes y no le toca nada, porque viene el golpe y no puede acceder a las becas históricas que los otros tuvieron. Por lo tanto no tiene expectativas heroicas, porque los otros ya le ocuparon la escena del heroísmo. Fueron, ascendieron y volvieron. Los volvieron, los derrotaron, y ahora de la derrota hacen un negocio. Y él viene después. Este es muy bueno para reformular la frase de Aníbal, ¿no? De Aníbal. El vino. Claro, sí. Uy, me volvieron. De César. Julio César. Julio César. Sí. ¿Ah? Claro. Vencieron y siempre siguieron venciendo, porque fueron los intelectuales de la oposición democrática, ascendentes, siempre triunfantes y protegidos por un aparato que estaba siempre pendiente de su destino. No les vaya a pasar nada. Estaba armado. Pero que no fueron capaces de convertirse en líderes políticos. Y al final de la dictadura regresan los que tenían que regresar simplemente, y los sacan del sistema y los devuelven a Flaxo, los devuelven a la universidad, y ellos se apropian del movimiento social. Punto. Entonces, este es un operador, es un mensajero, vive llevando mensajes entre el interior y el exterior. Ese es el personaje protagónico. Hermes es el que lleva el mensaje, es un recadero. En la cultura comunista se llama un recadero. ¿Hermes cuántos? No, se llama Hermes Moreno, no, pero Hermes, el Mercurio, claro. Entonces, pero además
se mata al mensajero, a este ni siquiera lo matan, ¿me entiendes? Por llevar malas noticias. Por llevar malas noticias. No, todo lo que lleva son malas noticias, pero que ya está instalado, porque no sirve para nada lo que lleva. No son novedades, no son noticias. No son noticias. Los que hacen las noticias son Murián Garretón con su ficción de la sociedad chilena ahí, donde el discurso comunista no existe, porque el discurso comunista es el discurso que se instala después a través de la teoría de la guerra del frente, que es una teoría de la guerra ridícula desde el punto de vista de las teorías de la guerra. Son ridículos. Entonces ahí me interesa cómo la degradación del asunto es importante. La idea de degradación es fundamental en este informe de avance porque Alfred Métraux, que es un etnólogo francés muy importante, dice que para estudiar una sociedad primitiva hay que encontrarla siempre en un estado de putrefacción avanzada. Entonces, Flaxo para mí es ese lugar de putrefacción ejemplar y que proviene de la putrefacción inicial Mapu. Entonces, encuentro, no es que yo esté obsesionado, no, encontré en esos dispositivos los lugares de la degradación y la putrefacción discursiva. Y porque hay degradación discursiva es que hay novela. Entonces ellos resignifican la democracia, el socialismo, establecen los índices de tolerancia de lo pensable. Maravilloso. Logotetas. Flaxo, una pregunta. ¿Cuándo empieza Flaxo? Siempre existió. Ya. Como la Biblia, como el nuevo, como el Evangelio, como los 4 evangelios. Existían antes. El origen de los tiempos ya está. Claro, existían antes. Entonces, existían aquí antes ciertos lugares de sagradas escrituras, que era el servicio, el Centro de Estudios Sociales de la Chile, el CESO, manejado por los socialistas, hay toda una trama, ¿no? Que muchos de ellos van a Chile Hoy, ¿ya? Y luego existe Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y luego existe la Escolatina, un programa de posgrado muy prestigioso en economía de la Chile. Todos son lugares de poder del conocimiento, que se ven modificados con el golpe y pasan a ser, tienen que demostrar una nueva, tienen que desmarxistizarse en primer lugar para poder seguir recibiendo eso. Me podrían decir, no, bueno, pero es una ficción. Entonces, en esa degradación tiene que haber una desmarxistización elocuente y que da pie a nuevos discursos financiables. Nos entramos en otra categoría, es la novela de lo financiable. ¿De qué trata esta novela? Es la novela de la financiación. Entonces, una personaje secundaria importante es una mujer que vive de recolectar relatos orales de mujeres y arma su ONG, pero nunca es suficiente. O sea, ella pierde la política, porque no basta con registrar relatos orales de mujeres. No, aquí en el fondo la política es viril, el registro sigue siendo femenino, ¿no? Es un mujer subordinado, la voz. Pero ella vive de la explotación de la voz de las otras. Relato de mujeres carcelarias. Claro, y de forestales, y de los packing, y de los nuevos. Zona rural costa. Exacto. Entonces, todo eso no es suficiente, porque los viriles siempre instalan. Entonces, ahí hay una figura de violación que es fundamental y que arma el relato. Pues hay una violación de base. Entonces, lo recuerdo. Claro. Me mostraste una vez, sí. Entonces, la violación de base, y en función de eso, que es una violación pero es consentida, ¿no? Es ambigua también. Y por otro lado, la víctima no puede demostrar, no puede decir nada, porque está presa en una trama, está todo armado así. Y el tipo entonces tiene que, en las prácticas sexuales que arman a estos dos personajes, hay prácticas que el tipo, como es un rencoroso y proviene de una familia obrera,
Su gran logro también social y simbólico es tirarse una chica burguesa, porque y hacerlo de manera anal, como ella se lo permite, porque así le vuela la raja a la burguesía. Entonces es también reírse un poco, le vuelo la raja a la burguesía. ¿Ah? Entonces toda la novela parte también de esa violencia. ¿Te acuerdas tú del título del Clarín, no? ¿Cuál? Miembro de la aristocracia penetra en círculo obrero. Sí. Bueno. Es un hecho policial. Es un hecho policial. Pero es eso, en el sentido que uno sabe que la política funciona a partir del fantasma de la sodomía, obvio. Pero en esto, la chica le reserva el ano al amante y el por delante al novio. Claro. Todo entra en el... Entonces, degeneración de la novela. ¿Te acuerdas los juegos? Sí. Escribí por delante, la novela por detrás, un párrafo por delante, con coma por detrás, y los juegos del delante y del detrás, y del arriba y por abajo. Entonces hay un montón de partes de la novela que es todo deformación del texto con la adjunción del por delante y por detrás, y es risible, absolutamente risible. Ahora, justo una pregunta. Delante hiciste mención a lo ilegible de la novela. ¿En qué radicaría? Porque ¿cómo distinguimos lo legible de lo que no? Porque, bueno, sé que hay un rango del cual depende de cada persona. Lo legible. Es difícil porque en el fondo cada nombre es significante y cada nombre remite a unos estratos. Entonces, por ejemplo, analizo mucha base documentaria. Entonces el tipo que viaja tiene que viajar a París y lo recibe una mujer, y esa mujer lo lleva a su cama, pero al mismo tiempo le regala unos libros, porque él es un ignorante también. Entonces ella allá lo acoge y le regala unos libros que están en la biblioteca de su marido, porque ella no tiene libros, no tiene biblioteca. Le saca al marido y le saca, pero en el fondo eran libros de ella, y ella deja el hueco en la biblioteca del marido. Aguando espacio ahí. Claro. ¿Cuáles son esos libros? Chile o muerte, de Germán Marín, y París, situación irregular, de Enrique Levy. Entonces el tipo llega, y que es un militante recadero, y recibe estos libros y no sabe qué hacer con ellos. Y él está en París, y el título del libro de poemas es París, situación irregular. Y él está en una situación irregular también, ¿ves? Todo es irregular, pero el Chile o muerte, hay algo ahí que lo sobrepasa. Y dice, ¿cómo esto fue realizado en el mismo momento en que mis becarios referenciales dominaban el espacio? Y dominaban el espacio oficial. Por lo tanto, Germán Marín dominaba un espacio inoficial e inoficioso. Con mucho tiempo en su vida. Entonces, wow. Entonces, al final, todo esto tú me dirías, pero esto parece un ensayo más bien propio de un programa de estudios culturales. ¡Horror! Claro. Sí. Yo lo estoy viendo como personajes y acciones, como narrativa. Entonces, el libro de Germán Marín ya es un camote, una masa documentaria sobre la cual hay que entrar. París, situación irregular, otra. Entonces es la peor manera de leer poesía, porque en el fondo es a través del personaje recadero que se encuentra, que tiene más resistencia, y que tiene resistencia a leer a Lin. Hay un relato de Juan Emar en el cual llega a su casa después de un largo viaje y ve que un libro que está abierto ha sido horadado por un insecto que se mete que entra por la última letra de la última página y sale por la primera letra de la primera página. Entonces empieza a revisar y empieza a imaginar que este insecto va pasando por... Son los cantos del Otrimón, el libro. Entonces hay una parte en que hay unos paisajes espantosos de pantanos,
y se imagina que fue muy terrible para ir pasando por ahí. Hace una especie como de trampa de representación, pero me refiero a que pasar dentro de un libro que ya de por sí demanda una cierta esfuerzo, entrar a otro libro que es el de Marín, ponte tú, que es denso, es insufrible. Pesado. Entonces, mi escritura es insufrible. Por eso que no hay una parte económica que dice, no, pero esto debía ser así. O sea, no puedo seguir. No puedo. Esto debía ser así. O sea, en la novela que al final tienen que hacer, esto tendría que ser así. Y tendría que entrar en el libro y analizarlo así, pero yo aquí no lo voy a hacer. Está esa excusa. Ya. Dejo la idea por si... y los dejo a ustedes, porque esto tendría que ir. ¿Ves? Ya, ok. Pero está lleno, todos son documentos así, más el libro, Democracia y Socialismo del 8, el libro tanto, el libro, todos así. El libro sobre la guerra revolucionaria, el libro... el libro El mito de Chile se llama, el mito de Chile. Anatomía. Claro, Anatomía de un mito. El mito de Chile es de Ariel Peralta, un libro increíble. Sí. Entonces, año 69. Anterior. 69, claro. Claro. Medio spengleriano. Ese gallo hizo una cosa muy rara. Y se sostiene, Sí. el flujo de la escritura. Va hablando de grandes cosas. Es como un sujeto plural. Bueno, exacto. Ese es el mito de Chile, de Ariel Peralta. En cambio, esto es Anatomía de un mito. Yo dificulto, porque fue un éxito de ventas. Hay otro fenómeno muy raro de espejismo, porque dificulto que lo hayan leído, los que lo tenían, los que lo compraban. Porque son anatomopatológicos. No hay ningún proyecto de futuro. El tipo es, en cierto sentido, un escritor cadavérico. Murián, novela cadavérica. Anatomopatología de un mito. Que es un mito al cual él contribuye a montar también. ¿Ves? Entonces ya están ahí. Pero posteriormente en fin, van. Estas novelas, eso es interesante. Esto que hay que hacer la novela del periodo. ¿Cuáles serían las novelas? Encontré un ensayo de un alumno de Manuel Alcides Jofré, un alumno que hace una tesis dirigida por Manuel, y ese alumno, que tengo el nombre, está en la novela, digamos, habla, y lo hago hablar, y lo uso, lo cito, total, y ese hace el recorrido por las literaturas del exilio hasta un cierto momento. ¿Pero en literatura propiamente tal o eran estos? Novelas. Las novelas de claro, muy. ¿Y qué? Entre medio pasan todo. Pero finalmente ¿quiénes, Juan? Porque realmente, como decía Lin, pareciera que la parte más significativa de la literatura de la época de la dictadura se hizo acá. No, del exilio, Millán había hecho algo, qué sé yo. Pero eso es muy posterior también, porque después hay un lado efectivamente en donde analizo entre comillas, Arturo, Fontaine, Franz, las novelas, pero son novelas del 2000. 90-2000, claro. Sí. Claro. Pero acá, digamos acá en los 70 hubo una especie de voy a usar la palabra escena cultural. Sí, espérate, la principal novela del momento es El manifiesto de los escritores por el socialismo. 60 y tanto, ¿no? Sí, en donde está Enrique, claro. Y a propósito del caso Padilla, sí. Esa es una buena novela, una buena polémica en la cual todos pierden, ellos pierden. ¿Y quiénes ganan? Skármeta y Dorfman. Esos son, digamos, para mí los novelistas oficiales. Pero después se van. Se van, claro. Pero ellos instalan un modo, por eso me interesa mucho Moro en la Costa. Porque es como la primera novela experimental y se define como tal. Jorge Guzmán escribe
7 años antes. Y Enrique Lin escribió Agua de Arroz un poco antes. ¿Ves? Entonces, pero Moro en la Costa ocupa un gran lugar, sí. Pero tú has considerado que al menos en el rubro de la poesía chilena, esos textos que uno todavía está orbitándolo y tratando de descifrar algo, la nueva novela, o París y Son regular, o todo es que todo pasa por la legibilidad que hace posible este personaje, que es muy ignorante. No las conoce. Le llega a Enrique Lin porque una mujer se lo regala en París, pero él no lo sabe, no le interesa, no pasa. Entonces uno empieza, pero ¿quiénes son? Y el tipo tiene un amigo que es el tipo que va al fondo, en fin, otro que se dedica a cuestiones mapuche, pero que se dedica a la ley, a seguir la ley, a perseguir la ley, ¿ves? Los efectos perversos de la ley en general. Va por otro lado. Pero la novela es eso, es la ocupación y la conversión de masas documentarias que en algún momento he llamado ensayos basura, que es toda la producción de arte sobre mi analítica de artes visuales, que la he reconvertido en este vertedero de la novela como elementos percolados, así ya, basura podrida. Todos los textos que no incorporé en ninguna parte, los descartes de CAI, esos descartes inventados. No, pues esto tiene que estar acá produciendo una fermentación. Fermentando. Entonces, ¿cómo? Y tal, y ponirías y todo, y acá, que es la misma época, pero que es una situación completamente desagregada. Mientras los otros es el discurso agregado, concreto, triunfante, que es el discurso de la transición. Claro. Pero bueno, escribí un prefacio. El prefacio era lo más complejo. ¿Cuándo le ponéis punto final a esto? Claro, ¿Cuándo queda calificado para su publicación? Porque puede ser imposible, no importa, pero en algún momento hay que parar. No va a parar ahora. No tiene para cuándo parar. Habíamos hablado de Balzac una vez, claro. Y me estaba acordando, una cosa informal, me estaba acordando informemente de Balzac. Como el impulso de las ilusiones perdidas de Balzac, sí. Cuando él pasa a hablar de la industria del papel. Exacto. Bueno, yo hablo de la industria discursiva, sí. La flaxicidad del discurso, voilà, es eso, sí. No, en ese sentido, Balzac, cuando tú me hiciste la mención, que además me jodiste un fin de semana completo, con los dos poetas, cuando me hablaste de Balzac, entonces claro, con lo de los poetas, y yo no sabía de qué me estabas hablando, entonces me lo leí todo. No paré de leer en días enteros, y subrayaba, bla, bla, y hice un viaje y no dejé el libro, ¿me entiendes? Ya, me agoté, porque yo había leído en Balzac otras cosas, y de hecho, mi gran libro de cabecera mucho tiempo fue Una obra maestra desconocida. Sí, claro. Claro, ya. Pero esto, Ilusiones perdidas, me dolió leerlo. Me dolió por lo que implicaba subjetivamente y por otro lado la construcción de escena. Una política de construcción de escena. Entonces, necesito yo hacer un análogo como política de construcción de escena en Informe de Avance, y eso yo suponía que lo podía resolver en el prefacio. El prefacio entonces estaría marcado por la lectura de Ilusiones perdidas. Claro, entonces en ese sentido tu mención así era, no sabía esta, a ver cómo, me pateó, o sea, me dio en el hígado de qué manera, ¿me entiendes? Entonces esa es una manera de trabajar. Entonces iba hilachas colgando, hilachas, ¿viste? La hilacha de Balzac, la hilacha por acá, claro. Ilusiones perdidas, porque ¿de qué trata finalmente el subtexto de todo aquello
de lo que la narrativa flaxiana se hace cargo, de la pérdida de la ilusión. Ellos son profesionales de la pérdida de la ilusión. Pero la estimulan o protegen de la pérdida de la ilusión. Buena pregunta, porque yo creo que estimulan la pérdida y la levantan como construcción. Ah, perfecto. Eso. Claro, la estimulan. La sancionan. Y la sancionan y la convierten en monumento.